Continuamos con esta entrevista con el ingeniero Jaime González, presidente de la Confederación Patronal Dominicana. Bueno, ha habido un tema muy caldeado para ustedes, ¿no? Con respecto a una comisión que se ha pues designado a los fines de buscar algún tipo de consenso para la modificación del Código Laboral y un buen sector de la opinión pública, además el sector de los obreros, entiende que a ustedes lo único que le interesa es que se eliminen las laborales, sobre todo la cesantía, para alguna gente han sostenido ganar más dinero, reducir costos por esto, porque al fin y al cabo no conseguirán la generación de empleos. Mucha gente sostiene que eso se hace con un tipo de política económica que no necesariamente el aspecto laboral pues tienda a la creación de empleos, y entonces es un debate que hay abierto en ese sentido. Sí, definitivamente que eso ha traído mucha controversia y muchas opiniones. Nosotros en el sector empresarial siempre hemos entendido que el modelo económico en República Dominicana se agotó. Ahora, no existe ningún modelo económico donde esté al margen de códigos y leyes existentes. Entre ellas, por ejemplo, tenemos tanto el Código Laboral como tenemos el sistema, la ley de la seguridad social. O sea, van de la mano y hay un aspecto económico importante. Mira, el que se quiera que se hagan modificaciones en el código no es algo que nos sale a nosotros de la nada, al empresariado. Y yo quiero aclarar también algo. Esto se ha visto como que es el empresario, las grandes empresas. En República Dominicana, y es bueno que quede claro, es una microempresa. O sea, la función económica del dominicano es microempresa, las pymes, esa es la realidad. Las grandes empresas son muy pocas, muy pocas. Entonces se ha enfocado como que es un tema de las grandes empresas. No, al contrario, inclusive la modificación del código a las grandes empresas no es la que va a beneficiar de manera indirecta o directa rápidamente, es a la pequeña empresa. ¿Por qué? Una empresa pequeña que tenga 10 empleados, 15 empleados, si tiene una problemática con cualquiera de los empleados, puede verse en una situación económica inclusive de cierre por un solo empleado. Una gran empresa no lo va a tener, o sea, no tiene un problema inmediato, tiene formas de resolver el problema, pero una pequeña empresa, un colmado, nosotros que hemos estado reuniéndonos a nivel nacional, hemos estado en el este, hemos estado en el Cibao con el empresariado abierto, o buscando opiniones, ¿qué creen de las modificaciones? ¿Qué artículos ellos entienden que puedan generar algún tipo de bienestar y de creación de empleo de manera masiva? ¿Por qué? Porque el presidente ha tenido una visión. Él prometió al inicio de su mandato presidencial de que quería crear 100,000 empleos. Ha pasado un año y no se han creado esos empleos. Muy pocos empleos se deben haber creado. O sea, 400,000 en los 4 años. ¿Tú crees que las metas de los 100,000 en el primer año no se...? No, definitivamente eso no se ha podido cumplir. Pero sí se han dado cuenta en el Estado de que bajo el esquema que existe en República Dominicana, no solo del Código Laboral, y eso es bueno que nosotros entendamos, nosotros no estamos hablando de que el Código Laboral va a resolver el problema nacional de nada. Eso es uno de los puntos. Nosotros tenemos el problema educativo, nosotros tenemos el problema eléctrico que se han pedido. O sea, tenemos algunos problemas, pero tenemos que empezar con algo. Nosotros hemos visto que el código, que ya va a cumplir, tiene 21 años, tenemos una República Dominicana completamente diferente. La del 92, cuando el doctor Balaguer, no es la República Dominicana del año 2013. Hay inclusive sectores que no tenían la incidencia en el PIB que tiene ahora. O sea, sectores que se manejaban, el propio sector de las micro y pequeñas empresas, la incidencia que tenían en esos años no es igual que la de ahora. Pero sobre todo viéndonos en la creación de empleo. ¿Qué ha pasado en la República Dominicana? ¿Por qué no se han creado empleo en los últimos 10 años? Precisamente de que entró la ley 8701 de la Seguridad Social, donde muchos del sector empresarial entendían que al entrar en vigencia la ley, el tema de la cesantía
cubierta con un seguro de desempleo u otra fórmula, iba a ser un alivio y una fórmula para crear más formalidad. Pero ¿qué ha pasado? Mucha gente no quiso ingresar dentro del sistema, no ha querido entrar del sistema de la seguridad social, lo que ha mantenido este auge de la informalidad. Entonces, tenemos que ponerle un paro a esto. Nosotros salimos a los supermercados y no puede ser que la mayoría de los productos, yo te puedo decir que el 95% de los productos que vemos en un supermercado no son dominicanos, de nada, no son dominicanos. Entonces tenemos nosotros que como país comenzar a cuestionarnos qué está pasando. Si el sector privado no crea más de 4.000 empleos al año, y en unos 10 años lo que ha creado son entre 40 y 50.000 empleos, y el Estado es que ha creado cerca de 300.000. Entonces, hacia esa fórmula de creación de empleo, definitivamente que nosotros no nos augura un futuro muy halagüeño, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos pedido es, señores, vamos a sentarnos, vamos a ver qué cosas podemos mejorar en el código, de manera que no tengamos... yo ayer tenía reuniones con, por ejemplo, la Federación de Comerciantes de Colmados, y nos decían sus interioridades, y da pena. O sea, uno piensa que son empresas grandes. No, es el colmadero, es el salón de belleza. Ojalá usted oyera a la presidenta de esta asociación de salones de belleza diciendo las penurias que están pasando con situaciones laborales, donde un solo empleado le quiebra el negocio. No puede ser que los pasivos laborales de una empresa cuesten más que la empresa, porque entonces tú no te vas a motivar. O sea, ¿qué motivación tienes tú para crear y motivarte a crear empresas? Entonces es más fácil coger una computadora, contactar a alguien con un producto extranjero, ganarme un fit en el intermedio, no creo ni un solo empleo que no sea quizá alguien, una secretaria o un mensajero, y ya tiene una empresa. ¿Qué empleo creó? Nada. Sencillamente está beneficiando a una empresa extranjera que está trayendo su producto y vendiéndolo en República Dominicana, y alguien se está beneficiando de un margen. Entonces no hay forma de que bajo el esquema que existe en República Dominicana haya motivación para crear empleos. No hay forma de que cree un emprendurismo. Ese joven que de repente trabaja en un taller, en un metalmecánica, y de repente conocí el oficio, decía, no, yo voy a salir de aquí, voy a poner mi propia compañía. No lo hacen. Y si lo hacen de una manera informal, creando con la misma empresa donde trabajaba una competencia completamente desleal. Ojalá usted oyera a los panaderos. Hay que ver lo que están viviendo los panaderos en República Dominicana. Esas son realidades. No estamos hablando de las grandes, estamos hablando de lo que es el día a día, en los barrios. Esas son empresas. Muchas de esas son las micro y pequeñas empresas que no soportan la carga laboral. Así es. O sea, estamos hablando de casi el 80% de las empresas en República Dominicana son micro y pequeñas. Ya las otras entran en medianas empresas y puede llegar eso a un 90%, 95%, y apenas un 3 a un 5% son empresas grandes. Entonces no podemos enfocarnos de que la visión empresarial es para unos pocos. No, es para aquellos que ciertamente son los más en nuestro país. Y definitivamente, o sea, las pymes ya es una realidad en República Dominicana, no se pueden obviar, porque eso es lo que ha podido mantener un poco la economía en República Dominicana. Como dicen en la calle, el cheleo, el día a día. Esas son empresas que existen. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le estamos brindando? Cuando hablamos ayer, que tuvimos reuniones con la Codopymes, de toda esa gama de pequeñas empresas y microempresas, que oíamos las problemáticas que tenían con situaciones laborales, realmente hay que comenzar a pensar qué es lo que queremos. O sea, ciertamente estamos haciendo lo correcto, y yo ayer, y se lo manifesté, que cuando he escuchado esta situación, entonces estoy más convencido de que ciertamente nosotros estamos haciendo lo correcto, que el hecho de que nosotros defendamos que existan empresas en nuestro país, pero no solo grandes. ¿Cómo tú motivar a una gran empresa a radicar en República Dominicana con las situaciones que aquí existen, donde no hay forma de crear una competitividad con los países del área? No hay forma. No solo el código, la luz. O sea, la luz más cara del mundo. O sea, es imposible.
Yo estuve recientemente en Costa Rica y veía la carga eléctrica de las empresas y era mínima. Yo decía, pero ¿cómo va a ser? O sea, un ahorro de más de un 50% con respecto a lo que es República Dominicana. Entonces, nosotros lo que estamos es apostando a que tengamos un código más sano, más moderno. Hay, por ejemplo, ahora esquemas de trabajo donde la persona trabaja en su casa, en una empresa, pero trabaja desde su casa. Entonces, ese tipo de fórmula no existe en el código nuestro. Y hay mucha gente que ha estado devalorizando todo esto y la ha estado enfocando con el tema de la cesantía. El tema de la cesantía es uno de los tantos temas que posiblemente sean tan beneficiosos como ese, que están ahí, de procedimientos que existen. No es posible que una empresa, cuando quiera apelar un caso, de repente tiene que buscar el doble de lo que lo están demandando, buscarlo en 3 días, o sea, como que la empresa tiene eso ahí tranquilo debajo del colchón, en 3 días buscarlo para empezar y dejarlo frisado en una cuenta dure un proceso que un abogado quiera y le dé la gana de ponerse de acuerdo, porque a veces el propio trabajador ni sabe de ese problema. La compra de casos aquí, eso es normal. Entonces, esas son de las quejas que nosotros recibimos. ¿Qué va a pasar con esos abogados que de repente no pierden nada demandando a empresas, tratando de quebrarlas, y pierden el caso y sencillamente perdió un caso más? Pero para la empresa no, hay un sacrificio económico inmenso, hay una desmoralización dentro de la propia empleomanía de situaciones que están pasando. Entonces, ¿qué pasa con esos abogados? Pues dentro de la propuesta hay sectores que han pedido no, hay que ver cómo esos abogados tienen algún tipo de sanción, porque hay que ponerle un paro a todo esto. Entonces son de los temas que han surgido, que el tema de la cesantía es uno más. Pero obviamente ustedes entienden que la cesantía debe ser eliminada, ¿verdad? No. Yo creo que ha habido también confusión. La cesantía lo que se ha propuesto es revisarla y ver si de alguna forma tiene, vamos a decir, un tope en la cantidad de aporte por año. Porque ¿cuál es el tema de la cesantía? Que un trabajador que sea desahuciado por un empleador tenga un margen de tiempo. En algunos años, en algunos países se usan 6 meses, en otros países se usa 1 año, de que pueda con su sueldo que ganaba en ese momento subsistir durante ese tiempo hasta que encuentre otro trabajo. Esa es la realidad de la cesantía. Pero la cesantía no es una pensión, ya la pensión la tenemos en la Seguro Social, o la cesantía no es un mecanismo para una gente crear como decía, dentro de una empresa un pasivo laboral que cueste más, porque no va a haber motivación y la idea de crear empresas y de haber empresarios precisamente es generar empleo, generar riqueza, pero no de repente que cueste más el trabajador que lo que tú has invertido y el sacrificio que tú has hecho. Más vale la sal que el chivo. Entonces, el tema de la cesantía, nosotros hemos visualizado eso, pero también hay sectores que han propuesto que se haga el seguro de desempleo. Bueno, si hay una eliminación de la cesantía, bueno, un seguro de desempleo en donde ese trabajador pueda ir allí y buscar lo que le corresponda de acuerdo a lo que ha trabajado. Entonces, han surgido muchas opciones. Nosotros le hemos pedido al sector sindical de que no sienta miedo. O sea, ellos tienen dentro de la comisión, ellos tienen representantes serios y representantes que han sido unos luchadores del sector sindical y los van a defender. Entonces, yo creo que en esto es como lo que le tienen medio miedo a Marisol, no sé. Bueno, lo que pasa es que Marisol, que fue nuestra pasada presidenta en Copardón, es una mujer, yo creo que nos honra a todos los dominicanos que por lo menos una mujer esté siendo parte de esa comisión, ¿verdad? Las mujeres tienen su temperamento. Marisol para nosotros es una persona que nos llena de mucho orgullo porque ha llevado su profesión con mucho honor y ha sido una persona que ciertamente ha defendido el sector empresarial, como lo han defendido los otros, el sector sindical. Entonces, no creo que tengamos que tener ningún temor de sentarnos. El hecho que se sienten no quiere decir que se va a arropar. Y es verdad que ustedes ofertaron al doctor Alburquerque.
No, o sea, nosotros de hecho en un momento se habló de que el doctor iba a estar ahí, pero el doctor Alburquerque también, si el sector sindical quería que estuviera, debieron proponerlo a él en vez de a Luciano. O sea, porque había una propuesta de los sectores, entonces si el sector sindical quería que estuviera, bueno, debió proponerlo a él como parte de su staff, que creo que está dentro del staff de lo que van a apoyar al sector sindical, está el doctor Alburquerque, al igual que este señor José Darío Suárez, sí, Juan Aníbal Suárez, que sí, creo que era pasado, Julio Aníbal, y está Luciano y habrán otros más, igual que con nosotros. Esos son los voceros. La comisión son voceros que van a llevar las ideas y las posiciones de cada sector. Y yo creo que hay un buen ambiente. Ya después de que los sindicatos fueron y hablaron por el presidente, estuvieron un poquito más tranquilos, porque también la visión del sector gubernamental y sobre todo el presidente no es por lo menos lo que hemos visto, no es de arropar y de llevar esto a una situación inmanejable para nadie, sino que se pueda llegar a un consenso, porque definitivamente el código ya cumplió una etapa. ¿Cómo no? ¿Cómo no? El tiempo se ha terminado, Jaime, pero hay otro tema y voy a apelar a tu capacidad de síntesis para que me diga la posición de ustedes con esta situación que ha creado el país, la parte de la sentencia del Tribunal Constitucional y todo esto, todas estas críticas de sectores internacionales, de personalidades, y bueno, ¿qué corresponde? ¿Qué se puede hacer? Mira, yo creo que la sentencia ha creado unas ronchas en una parte de la población. Nosotros nos ha tocado vivir fuera del país duras críticas a República Dominicana, muchas de ellas infundadas. Y yo creo que aquí se ha ligado una cosa con otra. Se ha ligado la parte humana y social con lo que es la parte de soberanía de un país. Al esto ligarse, definitivamente hemos visto estas repercusiones. Yo lo he dicho a nivel personal en muchas ocasiones, nuestro país es un país libre y soberano. Y ciertamente respetando los derechos humanos, y que todo el extranjero que esté en nuestro país va a ser bien recibido, pero también dentro de los límites y las leyes que tenemos. O sea, no es posible también que cualquier extranjero venga al país a querer imponer condiciones que no existen. Nosotros como sector nos hemos mantenido muy al margen de la discusión. Sí hemos tenido, obviamente, reuniones para hablar del tema, y hay división también dentro del propio sector empresarial. Como la sociedad. Que están de acuerdo, otros que no. Pero yo creo que nosotros tenemos que tener bien claro de la posición como país, y da mucha pena como se habla de República Dominicana con respecto a nuestro trato con los vecinos de Haití. Y a mí me duele mucho, porque sé que muchas de esas cosas que se dicen son de personas que ni siquiera han pisado la República Dominicana. ¿Cómo no? Bueno, pues Jaime, te agradezco sinceramente, y en cualquier momento para darle seguimiento a todos estos temas, pues te estaremos llamando. Ojalá que cuando volvamos a encontrarnos ya la situación económica esté un poco más dinámica y todos estos temas se hayan distendido. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. ¿Cómo no? Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros, y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.